y amigas, ¿cómo están? Tengan todos buenas noches. Muchas gracias por estar nuevamente acá en Batuco Conectado. Como siempre lo habíamos dicho anteriormente, tenemos entrevistas importantes, comentamos de todo, hablamos de todo un poquito y temas contingentes, a contingencia de lo que pasa en Batuco. Y claro, una de las organizaciones fundamentales acerca del desarrollo sustentable de Batuco, y lo dice muy bien su nombre, es Batuco Sustentable, esta fundación que se ha caracterizado durante sus años por la protección del humedal de Batuco, que hoy en día está en la palestra justamente por esta nueva figura de santuario natural que corresponde a una parte del humedal. Y para conversar acerca de eso y para contar y desmitificar también algunas dudas que tiene la gente acerca de eso, nos encontramos, y ya lo está viendo usted en pantalla, con don Eduardo Acuña, presidente de la Fundación Batuco Sustentable. Don Eduardo, muchas gracias por conversar con los micrófonos de Batuco Conectado. Hola, muchas gracias por la invitación, por el espacio, Jonathan. Y bueno, estamos acá para conversar, para transparentar quizá o responder algunas dudas de las personas, y queremos hacer lo mejor posible. Vamos que se puede y veamos cómo resulta. Claro que sí, de partida por supuesto los agradecimientos, y bueno, como lo habíamos dicho anteriormente, la gente tiene muchas dudas porque la gente ama y quiere mucho el humedal. Representativamente, culturalmente, el humedal significa algo muy importante para la gente de Batuco, para su historia, para todo lo que tiene que ver con esa idiosincrasia del batucano, y que hoy en día justamente se esté luchando, y que ya durante muchos años se esté luchando por la preservación, conservación de este humedal. Hoy en día, cuando hay una nueva figura del santuario natural, nos preguntamos, Batuco Sustentable, ¿qué significa para el humedal de Batuco esta protección? Claro, hoy en día a lo mejor no todo lo que se quisiera, pero es un avance. Cuéntenos un poquito su opinión respecto de la fundación. Mira, nosotros no podemos estar contentos y lanzando fuegos artificiales, aunque eso es antiambiental. Pero la verdad que es un llamado de atención, es una medida de protección, es un paso ya de este largo camino que lleva a Roma. Ya damos un paso. El santuario de naturaleza ya es una figura legal desde el Consejo de Monumentos Nacionales con el Ministerio de Medio Ambiente, en el cual valora una estructura geográfica por temas de ecosistema, científico, arqueológico, paleontológico, etc. Y son santuarios. O sea, no es que vamos a ver si es santuario, no, son santuarios. Y el Batuco hace muchos años ya que tenía la figura para ser protegido como santuario, muchos años. Tuvimos un plan de acción 2005-2010 con la fundación, Batuco Sustentable, estaba el municipio, la gobernación y varios seremi. 2005-2010. Y el resultado de eso fuera que fuese santuario. Y no fue santuario, la autoridad no pasó nada. Y empezamos a trabajar, y bueno, llegamos nosotros presentando un expediente por 597 hectáreas, redondeamos en 600, ¿ya? Y que más o menos es lo que representa la protección del 100%, ya de una muestra, pero del 100% de los ecosistemas, ya de las especies que hay dentro del territorio del humedal de Batuco. El humedal de Batuco tiene 14.788 hectáreas, llega hasta Quilicura, ya humedal de San Luis, O'Higgins, parte de Valle Grande, la Lagartija, Puente Negro y Laguna de Batuco son lagunas de la misma estructura geográfica. Todo corresponde entonces a un humedal en completo. Todo es un humedal. Ahora, lo que se está protegiendo con este nombramiento de santuario es el 1.85% del sitio prioritario, ¿ya? Y son 274 hectáreas. Es más chica que la laguna. O sea, no comprende todo el pedazo de la laguna. Dejemos claro, por favor, para que la gente se vaya, para la gente que se viene integrando a esta conversación. Hace poco el Consejo de Ministros de la Sustentabilidad, por supuesto, dio a conocer que parte del humedal de Batuco correspondiente a la laguna, que es el espejo de agua, correspondiente, como decía don Eduardo, a 270 y pico hectáreas, que justamente no comprende todo. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que pasa con el resto del humedal? ¿Qué pasa con toda esa zona? Porque si bien hay una preservación de un pedazo, la gente se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con el resto que no comprende un privado y que de repente se mantiene la lucha? ¿Se protege esto y el resto no? ¿Cómo funciona la figura ahí? Mira, lo que estamos viendo nosotros es una muestra más de lo que ocurre en todo Chile. No era novedad para nosotros lo que podía pasar. Reunimos firmas, reunimos alrededor de más de 10.000 firmas, reunimos apoyando la causa,
en toda la provincia de Chacabuco, ¿ya? No olvidando que esto es un ecosistema, y los ecosistemas, como te decía, no obedecen mandatos políticos, ni mandatos administrativos comunales, ni gubernamentales, ni nada. Son, porque siempre han estado. Nosotros nos vinimos a montar acá. El tema es que no proteger al resto podríamos nombrar como un ecocidio, podríamos hablar de una zona de sacrificio, pero nosotros queremos continuar adelante. 274 hectáreas significa dejar afuera el 64% de las especies. Y no lo decimos nosotros, lo dice la academia. Nosotros construimos el expediente, pero con las distintas universidades, incluso con distintos servicios públicos. Estamos hablando que desde 2005 estábamos recogiendo información, más un montón de tesis de grado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando dejan el 64% de las especies afuera, cuando la especulación inmobiliaria es en Batuco, existe, no es ninguna novedad y no estamos satanizando a nadie, pero existe, ¿ya? Ahí vemos que el Ministerio de Medio Ambiente faltó que fuera un poco más ambicioso. No tiene por qué pedirle favores ni disculpas a nadie para nombrar con esta categoría, porque el Contralor General de la República, años atrás nos había entregado un certificado que no requiere el permiso del privado para hacer santuario. No lo requiere. Por algo el Estado se preocupa y lo nombra santuario. O sea, toma esta denominación y desde ahí, no importa el privado que esté, no importa quién sea, si el Estado dice esto corresponde a un bien natural, que se tiene que proteger, ¿qué pasa con las personas que viven ahí? Ellos pueden seguir viviendo ahí, ellos tienen que salir de ahí, porque mucha gente se pregunta, bueno, a lo mejor las personas que están en estos loteos son personas que tienen muchas lucas, pero también hay que recordar que dentro de esos lotes hay vecinos que son vecinos tal cual nosotros y que de repente se preguntan qué pasa con eso. Don Eduardo, presidente de la Fundación Batuco Sustentable, ¿cómo se protege? ¿Cuál es el marco legal para las personas que viven ahí? Porque me imagino que esta desprotección tiene que ver también con alguna despreocupación en el tiempo de las autoridades, porque si se hubiese estudiado antes, como ustedes lo dijeron, desde 2005 se hubiese preservado, seguramente esto no estaría pasando. No sé si echarle la culpa o responsabilizar a alguien, pero ¿qué falló ahí? Bueno, lo que falló es lo que falla en todo Chile. Cuando vemos que salmoneras están botando residuos de salmones a los lagos, al mar, cuando vemos que mineras se beben todo el agua de una provincia, cuando vemos que pueblos enteros tienen que ser provistos de camiones de aljibe, ¿no lo vieron venir? ¿No se dieron cuenta? No, yo creo que sí se dieron cuenta. Tenemos un Estado famélico, un Estado raquítico, que lamentablemente no puede estar en todas partes. Ya han sido las organizaciones a nivel territorial, desde Arica a Tierra del Fuego, las que han tenido que salir a proteger los ecosistemas. ¿Qué pasaría si no estuviesen ellas en los territorios? ¿Cómo estaríamos en Petorca? ¿Cómo estaríamos en Puchuncaví, en Coronel, en Mejillón, en Arica, etcétera, en distintos lugares? ¿Cómo estaríamos? ¿Cómo estaríamos en el Cajón de...? Exactamente. Entonces, aquí hay un problema mayor, y estos son los síntomas, ¿ya? De este problema mayor, que es el modelo. Y no quiero tocar ese tema, pero evidentemente estamos en un modelo ultracapitalista, ¿ya? En que la naturaleza es un recurso. No se le guarda ningún respeto. Y los respetos que se le guardan son bastante acomodados muchas veces. La autoridad acá evidentemente falló. Y la autoridad falló desde hace harto rato. No con este gobierno municipal, no con el anterior, no con este gobernador ni con el que pasó, sino que nos falta una mirada sistémica de futuro, una visión real del que queremos construir. Y en esa posición, lamentablemente, existen privados de que, bueno, se llevan su propia voluntad, por lucro, evidentemente, no es por amor al arte, ¿ya? Y no se piensa muchas veces en el bien común. Y hay alguno que otro de repente da ciertos porcentajes mínimos de sus utilidades en colaboración, pero eso no es lo que corresponde. Batuco, el Batru es una totora.
triangular, ¿ya? Que tiene una florcita arriba, ¿ya? Y co es agua, Batuco. Agua de Totoyo. Tenemos el nombre directamente de lo que tenemos alrededor. O sea, nuestra idiosincrasia Y por tanto, está ahí. En nuestra cultura, por muchos años, Batuco creció dándole vuelta a la espalda a la laguna de Batuco. La laguna de Batuco era culpable del barro, del viento, de la lluvia, de que nos inundábamos, que muchas cosas. Y nunca pensamos que nosotros nos vinimos a instalar a una zona inundable, al lado de un humedal. El ecosistema estaba, no. Entonces lo hemos ido moldeando. Creo que tenemos una oportunidad, y bajo esta figura de santuario, de seguir avanzando a las 600 hectáreas, y lo vamos a hacer, ¿ya? Recibimos muchas presiones de privados para que no hacerlo, lo vamos a hacer, ¿ya? Y Batuco tiene una oportunidad de oro. Estamos dentro de un territorio que podríamos tener un polo de desarrollo económico distinto, ecoturístico. Tenemos greda, por ejemplo, y tenemos más greda que Pomaire y no sale nada, ¿ya? Solamente ladrillo. Tenemos Totora, que bien manejada podríamos hacer artesanía. Y podríamos crear un polo de desarrollo económico distinto en todo Batuco. Podrían haber cocinerías, venta de artesanía, pan amasado, cambiarle el perfil. Y para qué hablar del turismo, claramente, de las personas que vendrían acá a Batuco. Ya hay gente de muchas otras partes que viene a Batuco solamente a ver el humedal, a ver la maravillosa vida ecosistémica que se encuentra ahí. Y justamente en base a eso es que estamos conversando con don Eduardo Cuña, presidente de la Fundación Batuco Sustentable, y quiero llegar a eso, a Batuco Sustentable. ¿Cómo nace Batuco Sustentable? Cuénteme los inicios de esta conversación. Yo creo que los va a sacar un poquito de lágrimas, porque me decía usted cuando conversábamos en la interna que al principio comenzamos con mucho ñeque y mucho esfuerzo, y hoy en día nos imaginaban estar al lado de los ministros y estar al lado de estas autoridades que uno las ve tan lejanas, pero la organización logró con esfuerzo llegar ahí. ¿Cómo fue el proceso hasta eso? Fue un proceso largo. Yo, en lo personal, llegué acá el 2002. El 2004-2005 llegamos a vivir. Y llegué a vivir porque elegí vivir acá. Y empecé a ver lo bonito que era. Y cuando empecé a dar cuenta del despelote que había ya en temas ambientales, en las cruzas de intereses económicos, políticos, etcétera, dije, bueno, ¿habrá alguien más interesado en este tema? Y claro, lo que yo me había dado cuenta en esa fecha, otros se habían dado cuenta hace mucho rato. Y está el señor José Rabanal, está Ricardo Salazar, está Alejandro Armstrong, Juan Pizarro, Patricio Cortés, estuvo la agrupación de Batuco, Salvemos la Laguna, Salvemos el Humedal, después estuvo el Totoral de Batuco, ¿ya? Después tuvimos una página web, Humedal de Batuco, después fuimos organización Humedal de Batuco, y ahora somos una fundación que se llama Batuco Sustentable. Y que esto fue una aposta que uno a otro le iba entregando la documentación, los legajos, los contactos. Y es por eso que fuimos poco a poco creciendo y con mucha información, al punto de que es la autoridad que muchas veces a nosotros nos consulta qué está pasando. O sea, cuando debiese ser al revés, ¿ya? Pero es la autoridad que nos pregunta qué está pasando, y de buena fe le respondemos, porque creemos que acá no hay mirada política partidista, sino que hay una mirada política de bien común, y eso es a toda la raza, con todo. Nosotros hablamos con todo el mundo, evidentemente no nos dejamos cooptar por nadie, pero hablamos con todos, y creo que bajo esa figura Batuco puede ser sustentable. Batuco sí tiene herramientas para salir adelante por sí solo, con su gente, no necesariamente a través de una mano política que quiera motivar ya por ciertas voluntades, ya manipular información. No, vamos para adelante con otro tipo de cosas. Y creo que lo podemos hacer. Estamos en un proceso constituyente, estamos en un proceso de cambio histórico, que es necesario que la gente se organice. Al que le gusta la cultura, la salud, la educación, el medio ambiente, las comunicaciones, pero sí o sí debemos tener apoyo del municipio, de la gobernación, del gobierno regional, de la intendencia, del Estado. Tenemos que tener apoyo. Tenemos que tener apoyo, porque nosotros pagamos nuestros impuestos todos los días cuando compramos el pan, etcétera. ¿Y qué recibimos a cambio? Una lista de espera, ¿ya?
un concurso educativo donde ya tu hijo va a ir a tal colegio y el colegio no tiene ni puerta. O sea, tenemos que ir avanzando. Hay una figura, pero tenemos que ir avanzando. Y creo que esto que Batuco sea santuario y el ejemplo un poco que se ha dado respecto a este avance de una organización territorial, ¿ya? Que mira lo que se hizo. Logramos hacer que las estructuras del poder territorial aceptaran que una parte de la laguna fuera santuario. Para nosotros eso ya es un avance, porque había un loteo montado encima. Ya vamos a hablar de eso, quiero llegar ahí, punto, claro. Un pequeño punto, porque ese es un tema muy importante que tenemos que conversar para que la gente vaya entendiendo. Y cuando hablaba de normativa, cuando hablaba de marco regulatorio, nos referíamos precisamente a la carencia de un plan regulador comunal que hoy en día no existe, de hecho, que está en proceso, que conlleva harta voluntad también. Pero al parecer en ese momento no había un marco regulatorio, aún no existe un marco regulatorio, y esos terrenos pertenecían a privados y eran lotes. Explíquenos un poquito cómo era el tema de los lotes, porque yo me imagino que juntar voluntad entre los privados que están ahí, que algunos están, y como lo decía usted, esto no es novedad, están ocupando recursos que no debiesen ocupar. De repente encontré vecinos que con mucho esfuerzo llegaron y compraron su lotecito. ¿Qué es lo que pasó con el plan regulador comunal ahí? ¿Por qué después de tanto tiempo, entendiendo la importancia del humedal de Batuco, no hubo voluntad de las autoridades para realizar esto? Mira, cortito te voy a decir una cosa. Lo que pasó en Batuco pasa en todo Chile. ¿Ya? Pasa en todo Chile. Que es el uso correcto de los territorios, el uso correcto del suelo. Donde sí y donde no. Vista la problemática que teníamos en Batuco, empezamos a llamar a distintos amigos de otros humedales, de otras organizaciones, y formamos la Red Nacional de Humedales. De Arica a Tierra del Fuego estamos organizados a través de una red, de la cual somos cofundadores. Ahora nos llama la Red Latinoamericana de Humedales, que también formamos parte. Ya en enero pasado nos llamó la Red Mundial de Humedales. De Batuco estamos metidos en la Red Mundial de Humedales. Por el mismo computador que les estoy hablando, estamos haciendo, de algún modo, que la naturaleza sobreviva. Bajo esa figura, ¿ya? Los privados han avanzado en los territorios. Yo no quiero satanizar a los privados, muy por el contrario, yo también soy privado, ¿ya? Pero creo que hay cosas que son morales y hay cosas que no lo son. Hay modelos de negocio que hay que seguir avanzando, de cómo se le agrega valor, se le da valor agregado, ¿ya? Y hay modelos de negocio que empiezan a decaer. La crisis ambiental, no el cambio climático, la crisis ambiental en la cual estamos, ¿ya? Nos está entregando de que aquellas empresas que no son capaces de adaptarse a los cambios climáticos, adaptarse al modelo sustentable, dentro de sus corporaciones, dentro de sus procesos productivos, van a morir. Esa es la quinta revolución. Van a morir. Está la revolución industrial. Tiene que haber una revolución de la sostenibilidad. Hay empresas acá en Chile que no tienen agua para producir. Se están moviendo grupos agrícolas de la tercera, cuarta, quinta región a la sexta, séptima, octava. Estamos produciendo vinos en Puerto Montt. Entonces, lo que pasa ¿tiene que ver con eso? Escasez hídrica, cambio climático. Cuando hablan de cambio climático, a veces así de forma etérea, volátil. No, el cambio climático como que Dios fuera culpable, ¿ya? El cambio climático, quien lo provoca somos nosotros con nuestras acciones, ¿ya? Esta necesidad, esto que nos han metido en la cabeza, que tenemos que sobreconsumir para ser felices, cuando el sobreconsumo nos lleva a la felicidad. Son formas de vivir la vida distintas, pero eso no le conviene a un modelo que lo que le interesa es que tú estés sobreendeudado, que sufras por no tener algo, un nuevo teléfono. Y no. Ahora, bajando un poco las cosas al territorio, aquí en Lampa no tenemos plano regulador comunal, sí tenemos un plano regulador regional, ¿ya? Corresponde digamos, para que le expliquemos a la gente, hay distintos planos. Uno primero que tiene que ver con el comunal. El plan regulador comunal tiene que ir adherido al plan regional y después tiene que
pasar por una serie de regulaciones técnicas para, básicamente para explicarle a la gente el plan regulador significa dónde, cómo y cuándo, pero al parecer acá no estaba muy regulado el tema porque se vendieron y se vendieron nomás. Lo que pasa es que el plano regulador de la región metropolitana, ¿ya? Toma los territorios que son suelos urbanos, ¿ya? Y, o sea, toma el territorio general de la región metropolitana, donde sí, donde no. Pero los planos regulares comunales, y donde la administración comunal, la región de la comuna, tiene injerencia, ¿ya? Es solo en los suelos urbanos. El plano regulador comunal va a tomar solamente los suelos urbanos, y ahí le va a dar un orden, ¿ya? Piensa tú que en las primeras reuniones que se tuvo por plano regulador comunal, acá en el Colegio Polonia, ¿ya? No se sabía dónde estaban los límites de Batuco, porque el nivel de escala, el sistema OTAS que se ocupó por la década del 90, una raya en ese plano eran 200 a 300 metros, una raya. Entonces, Batuco, ¿dónde se acababa? Se acababa en Ecuador, se acababa en Santa Carolina, en Las Frambuesas. ¿Dónde se acababa? ¿Se acababa en España o 2 cuadras más hacia el sur? ¿En Italia o en el tren? ¿Me entiendes? Entonces, había que hacerlo. Ese proceso, la verdad que no ha sido participativo, y creo que es un error. Debe ser participativo, vinculante por todos los vecinos, y además tiene que haber injerencia desde los territorios, ojalá resolutivo. Las personas tienen que opinar, porque cuando la gente viene a vivir a Batuco, también tiene montado anhelos, desarrollo, familia, cultura, que quiere desarrollarse en el territorio. Pero si el día de mañana le dicen, ¿sabe qué? Que esta parte de aquí, no, acá va a haber industria. Y todo lo que pensé yo, bueno, no va. Entonces, bajo ese marco de desregulación, ¿ya? Y lamentablemente falta de proactividad, especialmente de este gobierno municipal, va pasando lo que tenemos, loteos brujos, ¿ya? Expansiones urbanas un poco irracionales, ¿ya? Se están dando a conocer proyectos inmobiliarios que estaban reservados hace muchos años atrás y la gente recién se está dando cuenta. Pero sin regulación, si ese es el tema, o sea, primero, mire, a lo mejor nos vamos a escapar un poquito del tema, yo acá estamos en una conversación, por supuesto, absolutamente libre, y bueno, nos preguntamos, por un lado se dice que no se puede... se puede hacer crecer a Batuco porque no hay espacio, porque no se cuenta con un alcantarillado, porque no hay ciertas cosas, pero por otro lado vamos poniendo más empresas, entonces, ¿cuál es la responsabilidad que se tiene con la comunidad? Porque en el fondo, acá lo que importa es el bienestar del vecino que vive acá en Batuco. Nuestros representantes son elegidos justamente para velar por el bien de una comunidad. ¿Y qué pasa con esa comunidad cuando de repente encuentra que no existe esta regulación y que de repente muchas veces fundaciones como Batuco Sustentable, por ejemplo, tiene que ir a sacar la cara y decir, ¿sabes qué? Yo me hago cargo. ¿Cómo invitamos a la gente? ¿Cómo motivamos a la gente para que se sume, por ejemplo, a Batuco Sustentable? Porque cuando la gente ve este tipo de cosas que no saben qué es un plan regulador comunal, que no se sabe, por ejemplo, quiénes regulan, quiénes son los que fiscalizan este tema, es válido que la gente diga, mejor me quedo en la casa, ¿o no? ¿Qué le dice a esa gente a usted, don Eduardo Cuña? Mira, que yo creo que por ningún motivo el quédate en la casa es un consejo. Yo creo que en este minuto... O sea, ahora en pandemia sí, ¿no? No, claro. En pandemia sí. Quédate en la casa con mascarilla. Con mascarilla. No, mira, creo que hay muchas cosas que tocar. Por un lado, no nos hemos educado. Los proyectos inmobiliarios, de grupos de interés económico importantes, tienen que pasar por procesos de servicio de evaluación ambiental, ¿ya? Muchas veces esos procesos, y estamos viendo uno con la Hacienda Batuco, cuesta mucho de que las cosas se hagan como corresponden, y estamos en un debate constante con la Contraloría y el Ministerio de Medio Ambiente respecto a lo que está pasando. Hay otros proyectos, por ejemplo, con el proyecto de Batuco Next, de Modela, cuando se modela, que es un proyecto entre... de la ciudad más grande del mundo. Claro, entre
estación de Batuco, estación Colina, los Tunares, los ex Tunares, ahora Nogales, y el Polvorín de Batuco, todo ese gran cuadrado. También hay un proyecto gigantesco ahí. Nosotros no nos negamos a priori a los proyectos. Nosotros lo que nos negamos es que no existen los estudios para decir que sí. Hay personas que me han dicho, oye, pero si yo tengo 100 litros por segundo de derecho de agua, pero es un papel, porque el agua abajo no está. Fíjate que ahí tenemos una minera, aguas arriba, ¿ya? Que no la puedo nombrar, pero está entre la carrera de San Martín y la Panamericana Norte, ¿ya? Que venía a Batuco a sacar agua, y venían con 100 camiones de aljibe al día de 30 cubos cada camión. Y le avisamos al municipio. Y le avisamos al municipio, le avisamos a medio mundo, no pasó nada. Tuvimos que hacer un mamotreto de documentos con Jimena, ¿ya? Jimena Muñoz, también miembro, colaboradora de la fundación. Mandarle documentos al señor Jorge Bermúdez, contralor, y él indicar lo que estaba pasando, y ahí se movió la cosa y se cerró el tema. Porque, imagínate, en este minuto, el año pasado creo que fue, quien controla, que tiene un equipo de control respecto a la napa freática de nuestro APR, de la copa de agua, el pozo de agua de nuestro APR, y lo digo nuestro porque soy territorio, yo no soy usuario del APR, ¿ya? Es ni más ni menos que una minera. Una minera financió esos equipos de control. Están interesados en el bienestar nuestro, ¿ya? Entonces, aquí evidentemente hay una presión del poder de cómo administrar el territorio, y quizá existen acuerdos de uso de los suelos desde hace mucho tiempo. Y la laguna de Batuco, ya el humedal de Batuco en general, fue parte de aquello y fue víctima de lo mismo. Cuando decimos que nos interesa el tema ambiental en la comunidad, en el pueblo de Batuco, tiene que interesarnos. Con Ramoncito, que es miembro de Batuco Conectado, hemos estado limpiando calles, y no estoy mintiendo, Ramón, estoy limpiando calles, plantando, muy emocionado, y plantando árboles con 8 personas más, de las 20.000 que viven en Batuco. Y cuando la gente abra su grifo y no le salga agua y salga a reclamar, ya es demasiado tarde. Por tanto, el cambio de conductas de responsabilidad social del bien común es hoy. Hoy tienen que ir a la PR y votar por ejemplo, quién quiere ser su presidente, y no ver esas escuálidas votaciones de 500 personas, cuando son más de 4.000. Hoy tienen que dejar de botar basura en Avenida Italia. Hoy tienen que dejar de quemar la basura. Hoy tienen que dejar de, no sé, tienen un sillón y lo dejan en la esquina. No se respetan ni siquiera los espacios con la música. Hay vecinos, no sé, un vecino evangélico, y al lado tienen un vecino de otro tipo, o 2 cuadras más allá, y le ponen unos parlantes gigantescos, y está todo el día perreando el vecino. No puede ser. Entonces, si queremos de algún modo ser sustentables, vivir en el medio ambiente como corresponde, también tenemos que cambiar nuestro comportamiento, también tenemos que educarnos, mejorar nuestra cultura y organizarnos. Es súper gratificante el hecho de decir, mira, esos árboles que están ahí, los planté yo, con un grupo de vecinos. Todos esos árboles que están afuera de las casas Chuy, los planté yo con un grupo de vecinos. Hace más de 10 años, y están grandes. Y cuando le digo a mi hijo, mira, ¿a dónde los planté yo, viejo? Estuve ahí como, no sé cuántos días, pero mucho. Ahora están de tu parte. Claro que exacto. Sí, hay historias sin duda. Ese tipo de cosas. Entonces, ahora, la laguna de Batuco está sufriendo, lamentablemente, porque se está vendiendo ya predios, y la gente está comprando de forma inocente, culpable, no lo sé, pero sí irresponsable muchas veces, porque cuando antes de comprar, tú tienes que ir a la Dirección de Obras Municipales a pedir un certificado de informes previos, que vale súper barato, y te lo entregan y te cuentan, te cantan la carta así, pero de pe a pa respecto al uso de los territorios. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Dice clarito. Entonces, después cuando viene la Dirección de Obras Municipales o el inspector municipal, señora, ¿qué está haciendo? No, un pozo, no una fosa séptica.
¿cuánto? 200 metros de la laguna o menos. No. Acá tenemos 2 juicios del Consejo del Estado por daño ambiental contra el fondo de la laguna y contra el Pedro Rojas que hizo un condominio. Y tenemos un acuerdo, y hay un acuerdo entre el Consejo del Estado y Cerámica Santiago también, para no ir a un juicio, ¿ya? Por daño ambiental. Pero las cosas quedan ahí, quedan en el aire, pasan décadas y la verdad que no se concretan los planes de desarrollo ambiental que tenían pronosticados nuestros acuerdos. Es necesario avanzar. Yo no digo que está mal Cerámica, ni la Joaquina Churra, el propietario del Fondo de la Laguna, ni la Fundación San Carlos. Lo que sí yo creo es que las cosas hay que hacerlas de cara, con transparencia y por el bien común. Tenemos una oportunidad como tener una oportunidad única de generar un pueblo de desarrollo económico. El municipio acá tendría que haber sido proactivo a morir respecto a que la laguna de Batuco fuera santuario en 600 hectáreas. Claro, sin duda, hay hartas cosas en las que el municipio efectivamente no ha sido muy proactivo. Tenemos mucho de conversar acerca de eso. Para quienes se vienen integrando a esta transmisión, estamos conversando con don Eduardo Acuña. Él es presidente de la Fundación Batuco Sustentable, una fundación que tiene mucho que ver con la protección del humedal, con la protección del territorio, por supuesto, con esta educación ambiental que se le da a la gente. Me hablaba Eduardo acerca de una academia. Cuéntanos un poquito de qué se trata esa academia y también cómo la gente se puede acercar a Batuco Sustentable, cómo puede hablar con ustedes, porque claro, efectivamente la gente quiere informarse de ese tema y muchas veces no aparece en las páginas o no encontráis un folleto con el asunto. Cómo en tiempos de pandemia y en tiempos donde necesitamos actuar, nos informamos acerca de esto. Bueno, aparte de Batuco Conectado que va a ver la entrevista. Claro. No, mira, nosotros, en vista considerando lo que ocurría dentro del territorio, se decidió... un par de directores de la fundación decidieron adquirir unos predios, ¿ya? O en la parte norte de la laguna de Batuco, y ahí se construyó un centro ecológico, ¿ya? Y en el centro ecológico hemos impartido algunos talleres. Lamentablemente por la pandemia nos pilló súper bien, el 2019 con el estallido social, y del cual también formamos parte. Ya estuvimos en la calle con nuestro lienzo Batuco Santuario, humedal de Batuco Santuario. Ahí la gente lo va a poder ver en las fotos, de hecho. Claro. Puede ver en las fotos de... Claro. Y estuvimos en la calle y estuvimos también recibiendo personas para poder educarnos, para generar consenso, hacer cabildo. Nosotros no somos una fundación que trabaja con impuestos, no somos una fundación de vecinos que ha hecho cultura desde el despojo. Hemos trabajado como muchos batucanos, o sea, tratando de raspar la olla acá en la casa, no a nadie, no pidiendo raspado de olla como el señor Moreira, sino que entre nosotros haciendo cuotas para ir para comprar, no sé, remas de papel, tinta, imprimir, hacer charlas. No es fácil convencer muchas veces a profesionales que vengan al territorio a hacer charlas, porque es su tiempo, porque encuentro la razón, o sea, no es fácil. Pero las cosas han cambiado, la voluntad de las personas ha cambiado, y nos llena de alegría cuando, no sé, cuando llevamos a 100 niños, por ejemplo, a la laguna, cuando hemos llevado a ancianos a la laguna, ya hicimos un mirador, una torretita, y en el centro ecológico, y siempre recuerdo un matrimonio de viejitos que subió y se pusieron a llorar. Y yo los miro así, es que me decía, vivo hace 45 años en Batuco. Tienen que vivir en otra parte porque eran muy mayores. Y no conocía la laguna, no conocía esto. Por tanto, si bien el territorio es privado, la biodiversidad, el paisaje, ¿ya? Los ecosistemas, el bienestar para el alma, para la cultura, para la salud, eso no es privado, no tiene precio, es incalculable. Por tanto, quienes creen que vienen a instalar cerco a la laguna, ¿ya? Y que la laguna sea un trofeo para sí mismo, están equivocados. El Ministerio de Ambiente tiene que ser más proactivo. En vez de venir a levantar cercos, hay que venir a levantar puentes con la comunidad.
Tenemos que luchar por cambiar el perfil de futuro que tienen nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes día a día, no todos, pero una gran cantidad, se van hundiendo. Tener recursos económicos no es tener felicidad, ni es tener cultura, ni es tener bienestar en el corazón, en el alma, no. Por tanto, lo que tenemos acá en el territorio puede cambiar inclusive el modelo de pensamiento, la conciencia de las personas. Es por eso que es tan importante velar por él, porque nos va a marcar el futuro de nuestro territorio si lo hacemos bien. Pero si lo hacemos mal, nos podemos quedar como una laguna que está en Chicureo, que hay una laguna en medio, artificial, lleno de parcelas, donde no todos pueden participar. O sea, al entonces sí, pero después no mucho, al parecer. Claro, nuestro plan es ambicioso, y le pedimos disculpas muchas veces a los privados, ¿ya? Les pedimos disculpas muchas veces a los privados por el hecho de que ir a intervenir sus propios terrenos. Pero creo que la responsabilidad de un privado es más allá de la posesión de un territorio, sino que saber qué hacer con él para la comunidad y para sí mismo. Pucha, hubiese sido interesante tener un Benjamín Vicuña Maquena de esos años acá ahora, y haber cedido parte de su riqueza, y haber hecho muchas cosas. Pero no los tenemos. Y como no los tenemos, tenemos que ir a convencerlos. Y poco a poco han cambiado su forma de pensar. La Fundación San Carlos en 3 oportunidades se negó a que fuera santuario. No quería santuario. Y poco a poco se fue dando cuenta de que sí era la medida correcta. Sí, ahora, mucho a la gente en algunos casos, porque tampoco porque convengamos en ciertas partes para, como lo decía usted, no demonizar tampoco a la Fundación San Carlos, que ellos efectivamente por ley son propietarios de esa zona. Entonces ellos, al igual que cualquier otra persona, podría haberlo loteado y decirle: yo acá dejo cerrado, pongo tierra, y claro, porque no había un marco regulatorio tampoco. Ahora, don Eduardo, si bien hay cosas en las que ustedes a lo mejor no pueden, no calzan, o a lo mejor tienen diferencias de opinión, claramente ambas organizaciones tienen que trabajar de alguna manera en conjunto para que la comunidad se sume a este trabajo. ¿Cómo se logra unir, dar fuerza? ¿Se pide algo, se exige algo, se buscan las reuniones? Porque efectivamente yo me imagino que ya se han reunido más de alguna vez, sobre todo como entes protagonistas de esta situación del humedal de Batuco, y creo que la gente merece y necesita saber que hay más que divisiones, personas que a lo mejor desde su punto de vista están tratando de colaborar por un bien mayor, que en este caso es Batuco. Yo como batucano, toda la gente que seguramente está viendo como batucano, lo que queremos en el fondo es eso, un mejor Batuco, pero que sea también consciente y responsable, don Eduardo. Claro, mira, antes que me interrumpieran, y la Fundación San Carlos se logró convencer y tomó esta posición y lo hizo en su terreno. Es justo, lo hizo en su terreno. Nosotros nos fuimos más allá porque queríamos conservar el 100% de las especies, y recordando que la laguna es mucho más grande que 300 hectáreas, sobre todo cuando llueve. Los que son antiguos acá saben que el agua llegaba en Italia, de ahí en 2x3 está en Batuco. Por tanto, tenemos que tener un área más o menos importante también para infiltrar agua. Mira, creemos nosotros que es súper necesario que exista una mesa de trabajo, que las cosas se hagan con transparencia, en los números, en la economía, en las finanzas, ¿ya? En lo ecológico, que los servicios públicos opinen respecto a lo que está pasando correctamente, no ex post, no después de que pasaron las cosas, sino que antes nos pongamos de acuerdo a trabajar. Nosotros, como te decía en un principio, siempre hemos tenido las puertas abiertas a la conversación, siempre, y con todos. No, evidentemente, no vamos a estar con aquel que provoca daños ambientales. O sea, no puedo por un lado, es como ir a formar un acuerdo de paz con el coreano del norte. O sea, es complicado muchas veces creerle, pero creo que estamos en este minuto en una situación histórica tan bonita, que si la vemos desde ese punto de vista tan bonita, que por supuesto que podemos ir a conversar con todos. Y yo creo que acá, cuando hablamos de todos, hablamos no solamente de los propietarios del territorio, sino que hablamos de que se sumen las juntas de vecinos,
que se sumen los medios de comunicación, los grupos culturales, que se sumen los nuevos proyectos inmobiliarios y que se sumen inclusive los propietarios de grandes extensiones del territorio, para que de una vez velemos y Batuco tenga la oportunidad de salir adelante, no que lo maquineen con promesas que no se van a cumplir, sino que salgamos adelante. Nosotros como la Fundación San Carlos tenemos algunas diferencias importantes. Ya tenemos temas en tribunales en este minuto, tenemos una denuncia de la Superintendencia de Medio Ambiente, ya que ahí la tenemos ahí, que está dilucidando. Es como entre amor y odio esa relación entre Batuco y Sustentable y la Fundación San Carlos de Maipo, pero en el fondo la gente, y yo creo que no es generalizar ni ponerme a lo mejor la capa de superhéroe, pero yo me imagino que la gente prefiere muchas veces verlo en una mesa directiva, acá, justamente ante los medios, conversando, debatiendo, hablando de políticas públicas. Ahora se viene una nueva constitución, don Eduardo Acuña, me imagino que Batuco Sustentable de alguna manera va a tener opinión en la protección de los humedales en medio ambiente. Me imagino que ustedes van a poder plantear a lo mejor sus inquietudes ante una nueva constitución que también promete o espera o se pretende dar un poquito más de justicia ahí. ¿Cómo se viene el proceso constituyente, don Eduardo Acuña, ahí con Batuco Sustentable y con el medio ambiente? Bueno, lo vemos bastante bien, lo vemos bastante positivo. El cambio, ya este cambio de modelo es precisamente para debatir respecto a los propietarios de los derechos de agua, quienes se lucran con el agua, quienes financian a otras organizaciones con el agua, cómo cambia la realidad de ciertos territorios por el tema del lucro con el agua, cómo se hace extractivismo. El modelo extractivista en Chile no puede continuar así como estamos, tenemos que darle valor agregado a las cosas. Todo ese tipo de cuestiones las hemos conversado al interior de la Red Nacional de Humedales, y tenemos 5 constituyentes que están ahí, o más, que están ahí participando en las elecciones. El chin ahí, no hay ningún problema. tenemos varios, e independiente de aquello, independiente de los constituyentes, estamos enlazados con todas las organizaciones ambientales en Chile. Estamos con Terram, con Greenpeace, con OLCA, con el MAC, con Modatima. Estamos enlazados. Ellos han estado en nuestros territorios, ya, o nosotros hemos estado en sus oficinas. Hemos debatido estos temas. Nosotros, mira, yo creo que es necesario aclarar un punto. Nosotros no estamos en contra de la Fundación San Carlos de Maipo, ni en contra de Joaquín Churro, ni en contra de Jeremy Santiago. Nosotros estamos a favor de que las cosas se hagan bien para todos. Eso es. Por tanto, avancemos en esa figura sin ningún problema, y mirándonos a la cara, y siendo sinceros, y transparentando todo. Ningún problema. Sin duda, ahora, disculpa, creo que especialmente para Batuco es súper necesario empezar a desarrollar una política ambiental. Nos alimentamos el 100% de agua de pozo, y el desierto está a 3 kilómetros al norte. Tenemos que tener políticas ambientales serias, del uso del suelo, del uso del agua. Tenemos que educar a la gente. En Chile, la piedra angular del problema ambiental es, como te decía, el uso de los territorios. Dónde sí hacer y dónde no hacer. Dónde sí instalar parcelas de agrado, o una minera, o poner pino y eucalipto, y donde no se puede hacer. ¿Ya? Lamentablemente, donde no se puede hacer, grupos de poder económico lo están haciendo. Y eso pasa en muchos temas, no solamente con el medio ambiente, sino que muchas veces también con este tipo de situaciones que no entendemos. Hoy en día estamos tan en contacto con eso, con ese estallido social que muchas veces nos hizo despertar. Don Eduardo Acuña, quiero hacerle una pregunta antes de que se me vaya el punto, porque esto me lo ha hecho, muchos vecinos nos han hecho la consulta por interno y acerca de los riesgos y el futuro, la proyección de este humedal, los estudios que han hecho ustedes realizados. Hace un tiempo había poca agüita, de a poquito ha ido aumentando al parecer. Cuéntenos cómo se está desarrollando eso y cuál es el futuro según la Fundación Batuco Sustentable para el humedal de Batuco. Mira, acá hay dos cosas. Por un lado, nos causa mucha preocupación, ¿ya?, el hecho que los aguas de derrame de canales de riego y aguas lluvias estén siendo todos derivados aguas abajo de la laguna de Batuco.
Y eso fue una cosa que se está haciendo de hace mucho rato, pero en los últimos 3, 4 años se ha profundizado. Eso no puede ocurrir. Lo que más tenemos que hacer es acumular agua, no hacer que vaya rápidamente a parar al río Mapocho. Tenemos que ver la forma de acumular agua por nuestro, como te decía, por el tema del agua, por el que se drena, por un montón de cosas. Es necesario que tengamos un poco más de agua. ¿Ya? Ese es un punto. Y lo otro, sí, pues, la laguna tiene un poco más de agua, ¿ya? Dado que existe una planta de agua servida, aguas arriba, que es la Cadellada, ¿ya? Que trata del 100% del agua de Colina y el 70% de la agua de Batuco, ¿ya? Porque el 70% tiene alcantarillado, el resto no tiene alcantarillado. Y esas aguas se tratan, ¿ya? Y llegan a la laguna. Antiguamente, hace como unos 7 años atrás, ¿ya? Esa planta era Fukushima y Chernobyl juntos, ¿ya? Era horrible esa planta, ¿ya? Era Fukushima y Chernobyl juntos. Terrible. Ahora es una planta bastante moderna que tuvo una reconversión tecnológica y está entregando muy buena agua. ¿Qué pasaba? Que hace un pocos meses atrás, un señor agricultor extraía agua de un estero que transportaba el agua desde la Cadellada hasta la Laguna Batuco, ¿ya? Ahora la Cadellada cambió su punto de descarga, por tanto el punto de captación de este agricultor no es válido. Y están llegando alrededor de 150 litros por segundo. Esperamos que en poco tiempo más, durante este año, lleguen 250 litros por segundo. Por segundo, es un metro cúbico cada 4 segundos. Es bastante agua, ¿ya? Y esa ayude a la conservación de este ecosistema hídrico. En todas esas denuncias y cosas, nosotros hemos tenido injerencia directa. Nosotros tuvimos el estudio de impacto ambiental de la Cadellada. Y en un minuto la gente no nos comprendía, pero ¿cómo ustedes piensan que la Cadellada va a ser un bien? No es que vaya a ser un bien. Lo que pasa es que nos va a faltar agua. Si la Cadellada no existiera en este minuto, la laguna estaría seca. Absolutamente seca. En la década de los 90, cuando se secaba la laguna, la diputada Adriana Muñoz se conseguía agua con ferrocarriles. Y la gente iba a la estación de Batuco a buscar agua con balde. Para llenar la laguna. Qué situación más lamentable. No estaba la PR, nos faltaban varias cosas, pero ese tipo de figuras se pueden dar. Por tanto, es súper valioso el agua. Y es súper valioso, por ejemplo, que la Fundación San Carlos, que son muy conocedores ya del tema del agua, ¿ya? Tengo una estructura montada acá, para ver cómo tenemos de verdad por ese lado una sustentabilidad local, para extrapolar Batuco a ciertos sectores, con un control, evidentemente, pero poder asegurar el bienestar social hacia adelante e industrial. Fíjate que los empresarios de Valle Grande se alimentan de la misma napa freática. Si les falta el agua a ellos, ¿qué les pasa? Se tienen que ir. No, y peor aún, ¿quiénes son los que van a verse perjudicados? Porque me imagino que van a haber ciertas preferencias en algunos sectores y ciertos no, como está pasando con cierta notaría, que ya vamos a hablar de eso en algún momento más. Pero tiene relación con muchas cosas que tenemos que conversar, don Eduardo. Podríamos estar hora y hora hablando. La última pregunta, y la tengo acá anotadita, lo tengo acá en mi WhatsApp, también se la mandé a don Eduardo. Tiene que ver la conexión entre vialidad y respeto por la naturaleza, crecimiento y respeto por la naturaleza, se puede lograr hoy en día en Batuco, a 10 años, 20 años, 30 años en Batuco, se puede lograr armonía entre el crecimiento, que claramente va a haber en Batuco en algún momento, con el cuidado y el respeto a la naturaleza. Yo creo que si las estructuras de poder y los grupos políticos asociados a estas estructuras de poder escuchan a los técnicos, ¿ya? En el servicio público, en organizaciones territoriales, etcétera, porque hay técnicos en todas partes, ¿ya? Escuchan a los científicos. Se podría dar en ciertas situaciones, en ciertos espacios, estas formas de desarrollo. Acá tenemos también un tema del desarrollo y el crecimiento, que son cosas distintas. Batuco ha crecido, pero no se ha desarrollado. La calidad de vida del ser humano no es la calidad de vida, aunque esté con más servicios públicos, no es la misma calidad de vida que antes.
Yo recuerdo a amigos que me decían que estaban en el tren y cruzaban a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, cruzaban y podían llegar hasta Maisonade con Ecuador sin ningún problema, 3 de la mañana, 4, o podían seguir hasta en la escalería. Hágalo ahora, ¿ya? Hágalo ahora. Es complicado, por tanto, tenemos que ver cómo vamos creciendo, cómo nos vamos desarrollando, pero que eso vaya asociado al tema ambiental y a la calidad de vida del ser humano como ser humano integral. Tenemos, por ejemplo, una de las cosas que estamos viendo nosotros como fundación es formar un instituto de capacitación dentro de Batuco. No hay instituto de capacitación. No hay nadie que te... No hay nada. O sea, y no estamos hablando de una carrera de contador auditor, no. Estamos hablando de que ciertas herramientas para que los jóvenes puedan salir al mercado laboral. Instalador de paneles solares, que puedan manejar grúas de horquilla, ese tipo de cosas. ¿Ya? Cajeros o cajeras de banco, de supermercado. Necesitamos ese tipo de labores que se enseñen, porque los jóvenes que tienen recursos escasos económicos, salir a estudiar es imposible por solamente la matrícula y la mensualidad, y porque nos separan 2.000 o 2.500 pesos de Santiago todo el tiempo. Y el cabro tiene que comer también allá, o llevarse algo. Entonces, y ojalá que le quede alrededor de la estación Mapocho el instituto. Y ojalá porque que llegue porque a la hora que no se queda ahí. Exactamente, entonces, sí. Por lo mismo estamos viendo con personas, con grupos de interés, y esperamos que lleguen personas que nos apoyen en gestión. ¿Ya? Porque esto es pura buena voluntad, si tampoco es plata, pura buena voluntad, y podamos empezar a generar ese tipo de oficio. Y también que la gente participe, porque si no hay participación de la gente, si la gente no va a votar, si no hay representación, si la gente no se informa de este tipo de cosas, probablemente sigamos en lo mismo. Don Eduardo Acuña, Batuco Sustentable, antes de irnos, páginas, números, teléfonos, página web, todo lo que tenga que ver con Batuco Sustentable para que la gente se informe. ¿Dónde se puede comunicar con Batuco Sustentable? En todas las redes sociales somos Humedal de Batuco, Facebook, Instagram, Twitter. Página web Humedal de Batuco. En Facebook aparece un teléfono al cual ustedes pueden hacer consultas. Vamos próximamente a tener un taller en el Colegio Superior de Batuco, ¿ya? Para levantar en Batuco inspectores ambientales ciudadanos, de manera de enseñarle a los jóvenes, niños, adultos mayores, ¿ya? Cómo hacer una denuncia ambiental, cómo darse cuenta de un hallazgo, ¿ya? Porque hay cosas que celebrar, no puede ser toda una queja, hay cosas que celebrar, ¿ya? Hasta hace poco hicimos un hoyo en una propiedad por Avenida de Ecuador, ¿ya? Hicimos una calicata y encontramos a 2,5 metros conchas marinas. ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasó? Estamos esperando que se baje un poco la pandemia para que los arqueólogos puedan venir a verlo. Esos son hallazgos. Territorio, historia, de todo un poquito. Viejo, acá anduvo un mamut en Batuco, ¿ya? Andaban mamut en Batuco. Hay tanto que contar. Estaban los incas, estuvo la cultura mapuche Aconcagua. Es tan maravillosa la historia que está Pedro Parra y Gustavo, ¿ya? Que son historiadores locales y que le han dado a conocer todo lo que pueden dentro de las herramientas que les permiten, ¿cachai? Cuando ellos debiesen estar en el centro cultural todos los días, ¿ya? Trabajando y mano a mano. Le aprovechamos mandar un saludo a don Pedro y a Gustavo. Ya lo vamos a tener acá en Batuco Conectado también, don Eduardo. Creo que son diferentes organizaciones, son diferentes tipos de cosas que cuando se unen todas, pucha que se crece y pucha que se transforma en algo bonito. Para eso está Batuco Conectado, justamente para ir conectando este tipo de cosas que son sumamente positivas para la comunidad. Don Eduardo Acuña, de Fundación Batuco Sustentable, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias, y esperamos por supuesto tenerlo próximamente nuevamente acá en los estudios. Muchas gracias a ustedes por el espacio, muchas gracias porque nos pueden ayudar a comunicar lo que está pasando. Vamos a ir al Ministerio de Medio Ambiente nuevamente a dejar un expediente por 600 hectáreas para ampliación, ¿ya? No vamos a sacar nuestro expediente del circuito en que está dando vuelta ahora en el propio ministerio, y queremos hacerlo nuevamente con los vecinos. Queremos comunicar muchas cosas, y creo que si logramos paz, armonía, convicción, trabajo y toda la buena onda,
que hemos logrado, creo que tenemos un muy buen futuro. Así que vamos que se puede, seamos sustentables, trabajemos, esforcémonos y bien, armemos una mesa de trabajo, ojalá, para poder desarrollarnos como corresponde como comunidad. Eduardo Acuña, presidente de la Fundación Batuco Sustentable, gracias por conversar con Batuco Conecta. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos. Y a la gente que está, por supuesto, viendo, nos comenzamos a despedir y no se olvide que próximamente una nueva entrevista, por supuesto, acá en Batuco Conecta. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.